300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval, con cañones de cubos y barreños, en Vallecas regamos nuestros sueños. Fiesta popular, o sea, ya la gente la entiende como algo, o sea, se ha consolidado en el tiempo y además ha entrado en el imaginario. Vallecas ya no tiene esa visión, se proyecta en el mar durante estos días. Se va a hacer así un poco, pero es así, o sea, está lleno de imágenes y de asociaciones con el mar, Vallecas, desde estos últimos 20 años. Bueno, pues imagínate, año 81, la gente con unas ganas de libertad y de hacer un mogollón de cosas. Esa generación, ¿no?, de vallecana, pues que se reunía en el Boulevard, donde estaba aquí la librería, donde había un montón de cosas, fiestas, un montón de calor. La primera batalla del 81 fue, digamos, más agua, calor, diversión. Pero claro, esa chavalería le da mucho al coco, entonces al año siguiente ya se transformó en la primera batalla en la que se inauguró el puerto de mar de Vallecas. Cobró vida una utopía como símbolo de otras muchas, ¿no?, que entonces era pues un empleo digno, casas para la gente que vivía en las chabolas, tal, agua, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que se bullían en esa época. Y así surgió. Por aquí todo el mundo me conoce como Jorgito, porque empecé muy joven en la cofradía, pues cuando tenía 20 y pocos, y pues aquí 20 años después, pues aquí seguimos dando guerra. Hubo un momento en el que empezó a caer gorda la batalla, pues a las instituciones que se empezaron a consolidar después de la democracia, empezaron a perder el miedo a prohibir, ¿no?, que habían tenido durante los primeros años de la batalla, y entonces cada vez estaba más amenazada. La cofradía pues se crea finalmente en 2001, ¿vale?, tras 3 años de prohibición y de problemas para realizarse. Los pilares de la batalla naval siempre fueron muy claros, ¿vale?, y son 3. O sea, está el lúdico, que es el que es más visible de la superficie, pero también queremos que siempre tiene que tener un pilar muy básico, que es la reivindicación. Por eso siempre hay un lema y siempre nos mojamos por algo. Hemos tenido desde en los inicios, por ejemplo, contra el paro, nos mojamos una vez también por Palestina, más recientemente, por ejemplo, contra el cambio climático. Ahora, lo que nos está pareciendo problemático es el clima de odio que se está posando, ¿no?, porque se está insuflando desde ciertos centros de poder, desde partidos políticos que están ya haciendo un llamamiento hacia ese clima de odio, ¿no?, de echarle la culpa al último que llega, polarizar a la sociedad a su favor y siguiendo una tendencia que por desgracia se ve pues Europa y América, ¿no?, en varios ejemplos. Entonces creemos que es muy importante ponerle freno y denunciarlo, que nos tenemos que mojar porque no cale ese odio. Y el tercero es la utopía. Estamos siempre ahora plagados, ¿no?, de distopías. Todo es distopía, todo es miedo, todo es... Nosotros vamos a contracorriente, o sea, queremos que la gente visualice la utopía, queremos ver a lo que podemos llegar si nos organizamos y ponemos de nuestra parte. Plantearse la utopía en estos tiempos me parece que es una actitud súper política. Como veis, nos adentramos en la playa vieja, estamos en pleno Caribe aquí en Vallecas. Están ya preparando los compañeros la paella. La paella que siempre tomamos tradicionalmente, pues los cofrades y amigos y el que se quiera venir del barrio. Tened cuidado porque esto ya estamos entrando en una zona que te puede caber un cubazo en cualquier momento. Hubo un momento en el que, quizá más previo, más de años 60-70, en el que la gente un poquito como... Te voy a decir como que un poco se avergonzado, tenía un poco de cuidado de decir desde la primera de dónde era, hasta un momento en el que se reivindica esa identidad, ¿no? En los 80 se reivindica con cosas como el Vallecas Rock,
se empiezan a iniciar la sala EVE, sitios así emblemáticos que se empiezan a crear. Todo ese imaginario se crea justo en los 80 y básicamente es como muchos colectivos, como el colectivo LGTBI, ¿no? Que se apropia de decir, tú me llamas marica, pues sí, pues ahora lo reivindicas. Entonces era reivindicarse como vallecano, que antes era un poco como una lácara, considerado así. Aquí las futuras generaciones. El relevo, los relevos. Sí, agencias de publicidad nos han intentado un poco meter la moto de mira, yo tengo aquí a Coca-Cola, tengo a no sé quién. Nunca han llegado las empresas en sí, pero sí publicistas para decir, aquí tengo un plan perfecto, ¿no? Pero en realidad pues siempre se han llevado el chasco porque nosotros necesitamos muy poquito, lo que necesitamos siempre hace falta recursos económicos, pero bueno, pues no los conseguimos. El recurso mayor es humano, aquí lo que necesitamos es gente implicada con el barrio, que nos eche una mano y que eso es lo que conseguimos. Pues hoy justamente es 16, hoy es el día del Carmen, patrona de los marineros. Casualidad, pero a la postre, pues mira, otra cosita más para el imaginario. Entonces, hoy es el día de la batalla naval. ¿Eso qué supone para la cofradía? Pues meses y meses de trabajo que la gente no lo sabe, pero esto no se prepara en un día. Hay que generar un montón de red, de un montón de gente, colectivos que nos ayudan, un montón para llegar este día y que esté todo bien, que salga todo bien. Entonces, pues es el día que estás deseando, por un lado, que acabe y por otro lado, estás deseando pues disfrutarlo plenamente.